Buenas tardes, vamos a hablar sobre la enfermedad hipoacusia laboral. Mi grupo está conformado por Heidi, Roberto, Vanessa, Carlos y Sonia, que es mi persona. Hipoacusia laboral es un taller de mecánica. Los trabajadores están expuestos a un ambiente ruidoso que puede generar daños auditivos permanentes, disminución en calidad de vida de los afectados. La introducción. La hipoacusia laboral es un problema que afecta a los trabajadores expuestos a nivel elevados de ruidos en su entorno laboral. Es importante tomar medidas de prevención y control para evitar la exposición excesiva al ruido y proteger la salud auditiva a los trabajadores del taller de mecánica. Los objetivos. Objetivo general: reducir la incidencia de la discapacidad auditiva laboral en los talleres de ingeniería mecánica mediante la implementación de medidas de prevención y control de ruido en el entorno laboral. Evaluación del impacto del ruido en la salud auditiva de las personas de ingeniería mecánica. Identificar las fuentes de ruidos y los niveles de exposición al sonido en los talleres mecánicos. Establecer un programa de protección auditiva. Educar al personal de taller mecánico sobre la importancia de prevenir la pérdida auditiva en el trabajo y el uso adecuado del EPP. Seguimiento continuo. La eficiencia de las medidas de reducción del ruido implementando el taller de mecánica. Bueno, ahora lo dejamos con el compañero Carlos. Bueno, yo les voy a hablar un poco de qué es la hipoacusia laboral. La hipoacusia laboral es un tipo de pérdida auditiva, es la pérdida auditiva ocupacional causada por la exposición prolongada al ruido en el entorno laboral. Esta condición afecta a la salud de los trabajadores desde el punto de vista anatómico y fisiológico. La sordera generalmente se produce en forma lenta y se diagnostica cuando el daño ya es producido de forma irreversible. ¿Qué quiere decir? Que a veces en el entorno laboral trabajamos 8 horas diarias durante ciertos periodos de años y cuando nos damos cuenta tenemos una pérdida del oído y cuando queremos hacernos chequeos o exámenes nos damos cuenta que estamos perdiendo la audición y ya es irreversible y prácticamente perdemos esa parte del escucha. Sigue, compañero. Tipos de hipoacusia. Una de ellas es la hipoacusia conductiva, que generalmente significa la disminución de la capacidad auditiva por la alteración a nivel del oído extremo o del oído en medio que impide la normal condición del sonido al oído interno. Otra de ellas es la hipoacusia neurosensorial, la disminución de la capacidad auditiva por alteración al nivel del oído interno, del octavo por craneal o de las vías auditivas. Frecuentemente se relacionan con las modificaciones en la sensibilidad coclear. Otra de ellas es la hipoacusia neurosensorial. Es la hipoacusia neurosensorial producida por la exposición prolongada a niveles de peligrosos ruidos en el trabajo. Hipoacusia mixta, disminución de la capacidad auditiva por una mezcla de alteraciones de tipo conductiva y neurosensoriales en el mismo oído. Y por último tenemos el trauma acústico, es la disminución auditiva producida por la exposición a un ruido único o de impacto de alta intensidad, mayor a 120 decibeles. Ya más abajo le contaremos qué son los decibeles. ¿Qué es el ruido? El ruido se puede definir como una mezcla desordenada y compleja de sonidos no deseados, sin calidad musical,
Las ondas sonoras se originan por la vibración de algún objeto que a su vez establece una asociación de ondas de compresión. Clasificación del ruido. El ruido continuo. El ruido continuo es ese que sigue siendo un sonido que presenta cambios rápidos y repentinos de nivel durante un periodo de exposición. Por ejemplo, una maquinaria que funciona por prolongados tiempos, 2 horas, 3 horas, una lavadora, una licuadora, son ruidos continuos. Ruidos intermitentes, sonidos con vibraciones de nivel continuas sin periodo de estabilidad. Las variaciones son mayores a 2 decibeles. Se producen en caídas bruscas hasta nivel de ambiente de forma intermitente. Por ejemplo, el accionar un taladro con subidas y bajadas, a veces que uno utiliza un taladro, medio va a meter un tornillo, medio lo hunde y otra vez lo corta. Eso sería un ruido intermitente. Ruido de impacto. El ruido de impacto es aquel que de pronto cuando cogemos un martillo, golpeamos algo, son ruidos de impacto, o una bala o una explosión. Esos son los ruidos de impacto. ¿Cómo se mide el sonido? El sonido se mide por los decibeles. Y los decibeles es la unidad que se usa para medir la intensidad del sonido. Aquí, como vemos en las diapositivas, están diagnosticados los decibeles. Por ejemplo, 112 decibeles, y ahí muestra una imagen, una maquinaria de lo que produce, y lo cual podemos utilizar por 1 minuto, 109 decibeles, 2 minutos. Por ejemplo, a los límites de decibeles que estamos permitidos nosotros serían 85 decibeles por un lapso de 8 horas. Ya que la exposición a ruidos superiores de 85 decibeles puede causar la pérdida auditiva permanente. Sigue, compañero. Bueno, estos son los protectores auditivos según los decibeles. Por ejemplo, existen varios tipos, lo que le llamamos de copa, que soportan una capacidad de 23 decibeles, hay unos de 24 decibeles, otros que soportan incluso hasta 27 decibeles. Están los de tipo inserción, que son como unos que parecen como unos algodones, que uno se los incrusta en el oído, y todo eso ayuda con la protección del ruido. Sigue, compañero. Bueno, ahora aquí nos encontramos en las afectaciones de hipoacusia al trabajador. En la anatomía de una persona, en las diversas estructuras del oído, la exposición constante a altos niveles de ruido puede dañar las células ciliadas del oído interno, que son responsables de convertir las vibraciones del sonido señales eléctricas que el cerebro interpreta como sonido. En la fisiología de una persona, la capacidad de los trabajadores para comunicarse de manera efectiva y realizar su trabajo, la pérdida auditiva puede dificultar la comprensión del habla de una persona, captar sonidos importantes en el entorno del trabajo y notar las señales de la presencia. En la anatomía de la persona, los traumas acústicos, tenemos aquí traumas acústicos, pérdida de la audición inducida por químicos, estos químicos como pesticidas, los fármacos, entre otros. Los barotraumas son aquellos que se dan por explosiones, sonidos fuertes que nos causan como un dolor en el oído. Esos serían los de la anatomía de una persona. Y en la fisiología de una persona tenemos lo que es presbicausia, enfermedad del Meniere, osteosclerosis y otitis media. Presbicausia es, bueno, teniendo todas estas las enfermedades que da en la anatomía de una persona y en la fisiología, nos damos cuenta que es de suprema importancia en el entorno laboral utilizar los elementos de protección individual, como son los tapoídos, mantener una exposición correcta al ruido por tiempos cortos. Sigue mi compañera con más de este tema. Bueno, los riesgos en el taller de mecánica a los cuales están expuestos los trabajadores. Están expuestos a riesgos físicos, en los cuales se incluyen ruidos, vibraciones, pinchazos, golpes o lesiones y quemaduras. Esto se debe a que los trabajadores manipulan herramientas manuales, eléctricas, incluyendo maquinaria pesada y
piezas de vehículos. También encontramos que padecen de riesgo físico, los cuales los trabajadores de un taller están expuestos a productos químicos como son utilizados para el mantenimiento y la reparación de los equipos de mantenimiento, maquinarias, vehículos como los refrigerantes, disolventes, pinturas, ácidos y entre otros. Con la exposición de estos productos les puede generar irritación en la piel, dermatitis, quemaduras, enfermedades respiratorias, cáncer y otros efectos a la salud al colaborador. También encontramos que tienen riesgos eléctricos. Los trabajadores están expuestos a estos riesgos eléctricos ya que manipulan herramientas y equipos eléctricos. También pueden ocurrir por instalaciones defectuosas. Las exposiciones a estos riesgos pueden causar incendios, choques eléctricos y lesiones graves. También tienen riesgo ergonómico, pues esto se debe a las tareas repetitivas, posturas inadecuadas y forzadas, la manipulación de objetos pesados y trabajo en espacios reducidos. Esto le puede causar al trabajador lesiones musculoesqueléticas como lesiones en el hombro, espalda, cuello y otras lesiones. Y tenemos el riesgo del ruido. Los trabajadores pueden estar expuestos a niveles de ruidos excesivos. Esto se debe a que las herramientas que ellos utilizan en su labor diaria. Estos niveles de ruido pueden causar pérdida de la audición, puede ser temporal o permanente, zumbidos en los oídos y efectos negativos a la salud. Un trabajador que labora en una jornada de 8 horas diarias, el nivel de ambiente continuo no puede superar los 85 decibeles. Sigue, compañero. Bueno, vamos a hablar sobre la propuesta para mejorar y disminuir el ruido. Implementar programas de control de ruidos en el taller de mecánica, incluyendo la medida de los niveles de ruido y la implementación de medidas de control como el ruido de la exposición al ruido y el uso protector auditivo. Aislar la fuente de ruido mediante el uso de resorte o almohadilla para evitar que el ruido se desplace piso y paredes. La capacitación al personal del taller de mecánica, la importancia y el uso adecuado de los protectores auditivos y explicar la colocación, el retiro de lo mismo, la audición, higiene y que deben de tener. Sensibilizar al personal en el riesgo físico, donde ellos pueden conocer de las consecuencias que este riesgo trae para la salud. Bueno, a continuación vamos a hablar de algunas actividades que se pueden hacer para mejorar el ambiente de trabajo y pues prevenir un poco este daño de la hipoacusia. Lo primero sería una evaluación auditiva. Estas evaluaciones deben ser regularmente programadas para que sepamos qué tipo o qué cantidad de decibeles estamos manejando en nuestro ambiente laboral. También debemos hacer lo que es el control de ruido en las máquinas, también control de ruido en los EPP que estamos usando, como los protectores auditivos. Para este tipo de taller, el protector auditivo de inserción sería muy bueno, ya que ayuda a manejar los decibeles y la exposición al ruido es menor. También estamos en la capacitación en seguridad, capacitar a nuestros trabajadores cómo prevenir este tipo de enfermedad. También vemos que una de las actividades son los descansos regulares. El compañero Carlos hace un momento nos mostró una tabla de unos decibeles en los cuales la exposición máxima por día. Cuando ya la persona no tiene ese tiempo de trabajo con esa maquinaria, pues la idea es cambiar y reposar para volver a retomar el trabajo.
También tenemos los EPP, que son el uso protector de auditivo. Como decía hace un momento, para este trabajo sería lo mejor unos protectores de inserción. Ya cuando una persona tenemos la rotación de tarea, que es hacer que la persona no esté en una máquina que los decibeles sean muy altos, sino rotarlas, hacer otro tipo de tarea, ya sea semanal o cada 2-3 días, hacerle un cambio en las tareas. El monitoreo de la exposición de ruido, que ya nosotros como personas de SCTT debemos hacer ese tipo de monitoreo a los trabajadores, a las máquinas, y la mejora acústica, que viene siendo el tratar de que la máquina produzca un menor ruido. Esto pues lo podemos hacer mediante una mejora de ingeniería en la máquina, ya sea con paneles acústicos u otro tipo de elemento, el cual permita que este ruido se aminorice y el daño sea menor. Ok, en conclusión, la hipoacusia laboral es una condición auditiva que puede afectar a cualquier trabajador expuesto a niveles elevados de ruido en su entorno laboral. Como lo especificamos anteriormente, se trata de una afección que puede tener graves consecuencias para la salud auditiva de los trabajadores, y más aún en actividades económicas en que la mayoría de estas presenten fuerte exposición a ruidos altos. Por ello, es necesario implementar estrategias de promoción y prevención para evitar que esta enfermedad aparezca. Iniciamos por la parte de que para prevenir la enfermedad, la educación y la concientización son una base fundamental para que los trabajadores estén informados sobre los riesgos que pueden entrañar la exposición a niveles elevados de ruido y sobre las medidas que pueden tomar para proteger su audición. Para esto, pueden llevar a cabo campañas de sensibilización en las que se les explique el peligro de la aparición de esta y que se les enseñe a utilizar correctamente los equipos de protección auditiva. Es necesario, para prevenir la aparición de esta enfermedad, realizar evaluación y control del nivel de ruido en el entorno laboral, realizando mediciones periódicas a nivel del ruido que estén expuestos los trabajadores, con el fin de detectar las posibles situaciones de riesgo. La adaptación de los puestos de trabajo es importante para que se pueda diseñar una manera en la que se reduzca al máximo nivel el ruido que se presentan en los puestos de trabajo. Para ello, se pueden utilizar materiales absorbentes de sonido e implementar sistemas de ventilación o calefacción que reduzcan el ruido. Es fundamental que los trabajadores sean sometidos a exámenes médicos periódicos para detectar los posibles signos de hipoacusia laboral y tomar las medidas necesarias para que se evite su avance. La hipoacusia laboral es una afección que puede tener graves consecuencias para la salud auditiva de los trabajadores. Y para prevenir su aparición, es importante aplicar las estrategias expuestas anteriormente y para poder estar seguros de que se puede minimizar la presencia de él. Gracias. En el siguiente video veremos la importancia de la protección auditiva.